Hola amigos, bienvenidos a una nueva prueba, esta vez de un coche con etiqueta eco, sí, etiqueta eco, aunque tiene 435 caballos. Bueno, pues aquí lo tenéis, el Mercedes AMG CLS 53, un coche que corre mucho y además es bonito, pero sobre todo es ecológico, porque tiene etiqueta eco. Vamos a ver qué tal va. El CLS para mí es uno de los coches más bonitos que tiene Mercedes en la actualidad. Realmente es un clase E, o sea, la estructura es la de un clase E. Lo que pasa es que cambia muchas cosas, cambia, en la parte trasera le dan un aire más tipo coupé, con esta trasera tan elegante y sobre todo las puertas carecen de marco, las delanteras y las traseras. Al final, bueno, a mí me parece bonito, eso ya cada uno. Recibí una actualización en 2021. Esta actualización afectó sobre todo al interior, porque mejoró muchas cosas del interior, actualizó, cambió, al frontal, a los equipamientos y sobre todo a los motores diésel. Pero nosotros estamos con la versión AMG, hemos empezado por el 53 AMG, porque nos parece un coche muy interesante, ya analizaremos el resto. AMG son unas siglas que casan muy bien con la web de nuestro patrocinador, de Sol Auto, una web de compra y venta de coches entre particulares en formato subasta. Os dejo abajo el enlace, es un sitio muy interesante, porque hay coches desde coches baratos a coches muy caros, pero bueno, son más coches que puedes comprar con pasión. Pero vuelvo al coche, que me lío. Estos son 100... Nacho, ¿cuánto? 110.000. Es que es tanto dinero que se me olvida, pero al final es que es un coche de calidad y son 435 caballos y aquí dentro hay una tecnología muy interesante. De hecho, por eso lleva la etiqueta eco. Os dejo aquí abajo un enlace donde podéis sacar los Mercedes CLS más baratos, toda la gama, por si os interesa cotillear un poquito. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues ha cambiado la parrilla. Desde 2021, os recuerdo que es una actualización, no es generación nueva. Desde 2021, bueno, pues vemos aquí el logo inmenso, el diseño de la parrilla es diferente, ahí vemos las lamas que se abren y se cierran para decidir en qué momento tiene que tener refrigeración o no. Bueno, pues las entradas de aire con salida por aquí, que son de verdad. En fin, el coche pues tiene cosas interesantes, los retrovisores, puedes elegir el color, incluso fibra de carbono. Una de las cosas que tiene este coche ahora es que tiene muchísimas más opciones de personalización. Lo que hacía BMW con el BMW Individual, pues esto lo hace Mercedes ahora también, y este es uno de los coches que más cosas puedes personalizar. Tiene tracción total, aquí donde lo veis tiene tracción total. Siempre lleva la tracción total de serie. Llantas de 20 pulgadas de serie también, y este viene con unos Michelin, unos Pilot Sport 4S, 245 35 20. Aquí veis las pinzas, que son de 4 pistones, en color gris. Si las llevase en color rojo, lleva el paquete dinámico. ¿Cómo se llama el paquete, Nacho? AMG Dynamic Plus. El AMG Dynamic Plus, que te pone las pinzas en color rojo, te añade en los modos de conducción el modo Race, con todo lo asociado al modo Race, que son pues, los cronómetros y todas esas cosas, y además te añade modo Drift. Bueno, pues interesante. Tracción a las 4 ruedas, y vamos a ver la parte trasera. La parte trasera destaca el aleroncito que puede ir pintado también como los retrovisores, en color de la carrocería, en color negro o de fibra de carbono. Las salidas de escape falsas, tónica habitual en Mercedes, aunque el escape está detrás, no apunta hacia otro lado, o sea, por ahí llegamos al escape, como podéis ver. Y el maletero. El maletero, aquí estáis viendo, es bastante grande, teniendo en cuenta el coche es 5 plazas, El maletero es bastante grande, desde aquí puedes abatir los asientos, son 490 litros, a ver, es un poquito más pequeño que el de un A7,
y un poquito más grande que el del BMW. Tiene cosas simpáticas y bien hechas, tipo Mercedes, y tiene, por ejemplo, esto. ¿Sabéis lo que es esto? Nacho, ¿tú sabes lo que es esto? Hala, pues móntalo. Son cosas que, bueno, pues al final tiene su gracia y su ingenio. ¿Sabes lo que es? Sí, Machete. una cesta para cazar cangrejos. No, esto es para llevar las cosas de la compra. Al final llegas, lo colocas ahí y llevas las cosas sujetas. ¿Ves? Con esto me voy a coger cangrejos ya. Bueno, pues Nacho va por cangrejos. Vamos a ver el motor. Aquí vemos la estrellita Mercedes muy duplicada, pero es que aquí dentro hay sensores y más cosas, igual que allí en el parabrisas tenemos hasta 4 cámaras distintas. Estos coches vienen hasta arriba de sistemas que te ayudan a la conducción y que buscan la seguridad. Especialmente a mí hay uno que me vuelve loco y es cuando estás saliendo de un aparcamiento, en marcha atrás y te aparece una bici, un niño, te lo avisa todo. Aquí tenemos un 6 cilindros, vemos poco porque hay mucha tapa de plástico, tapas para quitar ruido, pero esto es un 6 cilindros en línea. La gracia de este motor son 3 litros. La gracia de este motor, pues este motor lleva un turbocompresor y un compresor eléctrico. El compresor eléctrico es para bajas vueltas y digamos para que no se note el retraso de entrada del turbo, que es luego más grande. Lleva etiqueta eco porque lleva un sistema de microhibridación. Lleva una red adicional de 48 voltios, adicional a la de 12, que es solamente para el sistema de microhibridación. Este sistema lo que te hace es que te apaga el motor cuando va por debajo de 7 km por hora, cuando estás frenando en el semáforo. Luego también te apaga el motor cuando dejas el coche, vas a una velocidad constante, levantas el pie del acelerador suave, pone el motor en punto muerto y lo llega a apagar. Tiene para eso un motor de unos casi 22 caballos, un motor eléctrico que está, ese motor nunca mueve las ruedas, ese motor sirve de ayuda al motor térmico y está unido al motor por una correa dentada. No hay una conexión mecánica, es una conexión elástica, digamos, para que cuando arranca y para, nosotros no lo notemos, y luego conduciendo así es muy suave. Luego lleva una batería de iones de litio, por ahí detrás escondida, pequeña, que es la que va recargando cuando tú levantas el pie del acelerador. Cambio de 9 velocidades, 9G Tronic, y bueno, etiqueta eco, un coche de 435 caballos, etiqueta eco, es decir, este coche tiene la misma consideración que un Prius, la misma, gastando muchísimo más, aunque sí que es cierto que gracias a un sistema como este ahorras entre 2 y 3 litros de consumo medio si no lo llevase. Así que bueno, vamos a ver si todo esto realmente funciona. El confort de los Mercedes grandes es algo exquisito y sobre todo si lleva neumático. Da igual la versión, aunque sea una AMG, este es un coche que te puedes hacer kilómetros y kilómetros y no te agotas. No es un coche pensado para ir en las plazas traseras, aunque se va cómodo y se viaja cómodo, 2 personas van cómodas. Nachete ya veis que es alto y cabe bien, pero en la plaza central, como siempre, es más, no es tanto el espacio, sino la forma que le han dado a los asientos, que están pensados para recoger bien el cuerpo y ir confortable, 4 personas. Pero bueno, puedes llevar una quinta. La postura de conducción, muy buena, muy buena. Además es que estos asientos es algo que se sale de lo común, con masaje, calefacción, ventilación. Al final, a ver, un Mercedes le pasa lo mismo a los BMWs grandes y a los Audi grandes. Te pones a meter aquí extras y te haces el coche de tus sueños. Y
Y entre esos sueños está el viajar cómodo. Los asientos de verdad son muy buenos, con múltiples reglajes. Tienes el reglaje aquí en la puerta, que bueno, cuando tienes la puerta abierta no llegas, pero bueno, es que eso no lo haces casi nunca. Un volante magnífico, está un poco achatado por aquí, pero bueno, tiene buen grosor, aunque tiene dos texturas de piel. Hay distintos volantes para elegir. Tienes aquí los mandos, en el derecho tocar los modos de conducción, que tenemos desde el calzada resbaladiza, individual, comfort, sport y sport plus. En opción ya os he contado que puedes meter el modo race, pero esta unidad no lo tiene. En el mando de la derecha pues puedes configurar cada elemento, la suspensión, el motor, el cambio, el sonido del coche. Puedes modificar muchas cosas individualmente. Una de las cosas que trae este CLS es todo el diseño interior con el volante nuevo. Aquí los botoncitos ya no son, antes era un cuadradito que tú movías el dedo por encima, no era muy intuitivo la primera vez que te sentabas, pero en cuanto lo usabas una vez ya te habías hecho a ello. Ahora es lo mismo, pero tiene flechitas y tiene más opciones. Bueno, no sé yo cuál me gustaba más, el de antes o el de ahora, la verdad, pero los dos funcionaban bien. Pero hay otro diseño de volante, otros desde aquí puedes manejar las cosas, no te molestan, está como muy metido hacia adentro, entonces no te molestan las manos. Tienes unas levas aquí detrás, además de aluminio. El coche es tremendamente silencioso. Ahora voy con el modo de escape, digamos, tranquilo, lo puedo poner aquí y suena más. Veis que suena, hay una mezcla de sonido de motor con altavoces, pero yo creo que aquí predomina el sonido del motor. El comportamiento súper confortable, en modo confort vas, y además no es de aquello que la suspensión neumática que vas notando, dices voy en un barco, no, aquí notas que va el coche aplomado, que no se va moviendo, pero que tú vas cómodo. Y si ya lo pones en un modo más dinámico, el Sport Plus, lo sientes firme, pero así todo ni te enteras de los baches. El amortiguador tiene su dureza regulable y luego el muelle también tiene su regulación, aparte el muelle neumático. En ciudad es un coche grande para maniobrarlo, pero tiene muy buen radio de giro, como todos los Mercedes. Más o menos lo aparcas bien, tiene unas cámaras con una definición brutal y todo tipo de ayudas. Tienes ayudas para todo y avisos por todo. Si estás saliendo marcha atrás y te aparece un niño en un patinete agachado, lo va a detectar y te va a frenar el coche. Si te pones a hacer curvas, las haces y las disfrutas. Y disfrutas aquí conduciendo, casi más que ahí atrás, pero lo disfrutas. Puedes ir muy rápido, viajar rapidísimo. Lo que tiene el coche es que apenas suena. En el momento en el que tú arrancas ya lo notas que claro, es que ha arrancado, el motor de arranque está unido por una correa dentada, una correa de goma, y eso absorbe todo tipo de vibraciones cada vez que el coche arranca o para. Si pones el modo individual y seleccionas la versión más básica del motor, te hace la conducción a vela, y además es que te apaga el motor. Mira, lo acabo de levantar, me ha apagado el motor, aquí ni te enteras. Vuelvo a acelerar. ¿Habéis oído algo distinto? No, está todo súper bien filtrado. En definitiva, un coche para hacerte kilómetros y kilómetros y a la velocidad a la que quieras, bueno, o a la que te dejen. Vamos a ver cuánto corre. Es lógico, un Mercedes grande, la base de un E, muelle neumático, un motor que lo llevas siempre a medio régimen y ya llevas unas velocidades increíbles, y pues la calefacción en el asiento, es que es el masaje que te puedes dar. Es un coche con el que puedes devorar los kilómetros, vas comodísimo en él, pero comodísimo. Y ya si le pones tu música favorita con este equipo de sonido que lleva, por ejemplo, Nacho escucharía Radio Le y yo Rock FM. En el fondo, con esto quiero decir que al final es un coche muy agradable y lo puedes hacer muy agradable. A ver, consumo. Hay que tener en cuenta, bueno, primero, ANET
le hemos engañado, le hemos dicho, Ned, vete a grabar un coche etiqueta eco, y él se ha pensado que esto era un Prius, y se ha ido a grabarlo encantado, ¿verdad, Ned? Hola, Olita, vecinito. Pero claro, ha ido a grabar el consumo y no se ha dado cuenta que era un coche de 435 caballos. A ver, si aplicamos las leyes de la física, 435 caballos más 2 toneladas de peso, implica que el coche tiene que gastar, por muy eco que sea, por muy eco que sea. Y si veis aquí el consumo que hemos hecho, bueno, que ha hecho Ned, se ha marcado un 8,4 en carretera. A ver, 8,4, pues un poquito menos de lo que gastó el Mustang, el Mach 1. 8,4 yo creo que para el peso que tiene, el tamaño que tiene y tal, no está tan mal, no está tan mal. Son 435 caballos, ¿eh? Y 2 toneladas, eso es muy importante. Y en ciudad se ha ido a 12 litros. Son consumos altos, pero ya veis que en ciudad son 12 litros. Bueno, pues el CLA 45S en ciudad hizo 11,3. 11,3. Entonces, bueno, si lo comparas con eso, tampoco es tan alto, aunque son 12 litros. A mí lo que me alucina de esto, ya aquí la culpa no la tiene Mercedes, esto es una cosa que Mercedes ha encontrado, porque ellos no hacen los coches para las etiquetas, porque las etiquetas están en nuestro país. A mí lo que me alucina de esto es que este coche tenga la misma etiqueta que un Prius, y con 435 caballos que estés gastando el triple que un Prius en ciudad, pero tengas etiqueta eco y sus ventajas. Que ya os digo, esto se lo encuentra Mercedes, esto los fabricantes de coches no piensan en las etiquetas de nuestro país, piensan en, bueno, pues hacer que el coche gaste lo mínimo imprescindible. Y bueno, pues este es el consumo. Correr, ya os podéis imaginar, corre como un demonio, pero como un demonio. El 0-100 en 4,5 lo ha hecho, y de ahí pues ya estáis viendo todos estos datos. El 80-120 en 2,86. Pues si los 1000 metros, sale de los 1000 metros a 223 kilómetros por hora. Eso es ir muy rápido. Ha hecho unas prestaciones muy parecidas a las del Alfa, el Stelvio Quadrifoglio, de 510 caballos. También ese coche era pesado. Bueno, pues es lógico, esto es un coche que corre, pensado para las autopistas alemanas, y es un coche muy rápido. Y llega el momento de la vuelta rápida. Vamos a ver qué hace, porque en carretera el coche es agradable, es bueno, no se mueve, tiene unas ayudas que entran cuando tienen que entrar y te hacen la vida mucho más fácil, pero corre. Pero claro, a ver las 2 toneladas cómo se desenvuelven. Bueno, vamos a ver cómo va esto. Cómo se mueve de atrás. Ahí se ha complicado un poco la cosa. Oye, ¿cómo ayuda la trasera? ¿Habéis visto que se descoloca enseguida de atrás? ¿Ves? Aquí se está descolocando de atrás y cuando doy gas se vuelve a agarrar. A ver aquí qué hace. ¿Ves? Se descoloca de atrás. Pero se descoloca a la entrada de la curva. Y me está haciendo perder mucho tiempo eso. Voy a probar otro. No, es así.
es así. Bueno, vamos a ver. Es así el coche, no es que yo esté entrando mal. Vamos a ver, entras en la frenada, frenas, metes la dirección y se empieza a soltar de atrás. ¿Os acordáis lo que hacía el BMW, el M240i, que se soltaba de atrás? Pues este hace lo mismo, se suelta sin gas. Es como si tuviese menos agarre en el tren trasero que en el delantero. Pero claro, cuando yo aquí entro sin acelerar y cuando meto dirección y cuando empiezo, y el coche se está yendo atrás, pero cuando empiezo a acelerar se agarra y empieza a tirar como y sale muy rápido de la curva. El motor corre, que ha hecho 25,0. Bueno, pues para lo que pesa este coche, casi 2 toneladas, yo creo que es un buen tiempo. Frena bien, se sujeta bien, lo único es la entrada en curva, que para mi gusto va demasiado suelto, para mi gusto, para el tipo de coche que es que cuando AMG, mira que soy fan de los M, pero es que cuando AMG hace un coche, lo hace más bruto que un M, y este lo es. Hay que tener en cuenta que voy todo off, con el SP conectado, eso te lo sujeta, pero cuando aplicas acelerador, se quita, se agarra y sale disparado. Corre mucho, el motor corre mucho, suena muy bonito, petardea de vez en cuando, agradable de conducir, voy comodísimo, yo creo que es de las vueltas más cómodas que he hecho. El muelle neumático es lo que tiene. Esto lleva amortiguador de dureza variable y luego lleva un muelle neumático que lo complementa. Ay, bueno, a ver, no es un coche para hacer esto, está claro, pero bueno, lo resuelve con gracia, Esto un CLS normal que no sea AMG, este movimiento trasero y tal no lo hace. Está claro que está intencionado. Bueno, pues me ha gustado. Pues más divertido de lo que pensábamos, para ser una berlina grande de Mercedes, en teoría muy burgués. De burgués nada, es elegante, pero ya habéis visto que se mueve. ¿Os habéis fijado en la vuelta rápida? Ahora hablamos de los tiempos. ¿Os habéis fijado en la vuelta rápida que el coche, cuando entrabas en la curva, se soltaba de atrás? Se soltaba de atrás con cierta facilidad. Y os he dicho, esto me recuerda al BMW M240, que también un coche muy pesado, y se lo he achacado al peso. Y gran parte de culpa la tiene el peso, pero ¿sabéis quién tiene también culpa? Esta unidad viene delante con unos Michelin, unos Pilot Sport 4S, que está muy bien, y detrás con unos Yokohama Advanced Sport, Nacho. Sí, los Sport V10S. Los V10S. Que no es un mal neumático, pero es distinto neumático, y hay distinto grip en el tren delantero y el trasero. Entonces, claro, yo cuando salí a dar la vuelta, miré, vi que tenía unos Michelin, y no reparé en más. Pero claro, al ver que se movía, fui a ver y distinto neumático. Pues eso nos ha estropeado un poquito la vuelta, porque el coche ha hecho un 25,0, que no es un mal tiempo, teniendo en cuenta el tipo de coche que es, pero os digo que sí que es mal tiempo porque el coche, conduciéndolo, pedía hacer las cosas mejor, mucho mejor. Si el coche se hubiese sujetado un poquito a la entrada, no me hubiese puesto yo a pelearme con él para intentar colocarlo para hacer bien la salida. Eso sí, una vez que pones el pie en el acelerador, notas cómo hace un reparto de tracción excelente, porque lo hace muy bien, y el coche sale sin subvirar y sale sobrevirando lo mínimo, es decir, acompañando, comportamiento muy neutro, pero a la entrada el coche se descoloca, y es por el peso y es por la diferencia de agarre de neumáticos. Si pones las 4 ruedas iguales, yo estoy seguro que este coche baja el tiempo, Ha hecho 25,0, yo creo que este es un coche de 24 bajos incluso. Mira, lo que hizo el Mustang Mach-1, pues el Mustang Mach-1, conduciéndolo, me daba más sensación de que lo llevaba en el límite de lo que el coche es capaz. En cambio
mi sensación era que el coche era mucho más capaz de lo que realmente ha hecho. El comportamiento deportivo es bueno, y esto es una cosa que hemos hablado Nacho y yo muchas veces, que cuando los AMG se separan mucho de los Mercedes normales, se separan mucho, más que un M de un BMW normal, son como más radicales todavía, y este coche tiene su punto radical. Si le pones el paquete de la suspensión, el paquete, ¿cómo se llama? El AMG Dynamic Plus. El AMG Dynamic Plus, eso, menos mal que tengo a Nacho, no sé qué haría sin ti. Tienes acceso a un modo todavía más radical, que es el Race, y encima, pues eso, a un modo Drift, que controlas más los diferenciales. Bueno, no lo necesita, no se lo pongáis, porque no es necesario. Sí, ponedle el modo Drift. Tú y yo tenemos que hablar luego. Bueno, pues hasta aquí la prueba del coche. Los Mercedes grandes siempre están bien, igual que los BMWs grandes, los Audis grandes, son coches que te transmiten mucha calidad a las manos, al cuerpo y a la conducción en general, tanto si vas a las plazas delanteras como en las traseras. Así que nada, amigos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Acordaros de nuestro merchandising, mirar todos los enlaces que os dejo abajo, os dejo la ficha técnica del coche de Kami77, de la web, y nada, cualquier cosa, aquí nos tenéis. Dejar comentarios, suscribiros y darnos un like. Venga, adiós. Hasta luego.